Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Yo quiero iniciar agradeciendo la presencia de los invitados, tanto los que están en estos momentos como los que ya se fueron. ¿Por qué? Porque esta discusión de hoy día nos ha permitido finalmente darnos cuenta en el debate en sí que no es tan simple, pues, lo que dice el presidente Vizcarra, que ahí están los proyectos y simplemente debátanos, pues, lo que ustedes puedan en tal tiempo, 15 días, y finalmente no me cambien la esencia. ¿Se dan cuenta todos los problemas que hemos encontrado el día de hoy? Y muchos problemas todavía que son insalvables hasta el momento. Después de la discusión no sabemos en realidad exactamente cómo se van a organizar esas elecciones internas. Entonces no es tan simple. Por ejemplo, si hablamos de las elecciones internas primarias abiertas, eso yo pregunto, si es que están manifestando, y la esencia de esto es que no haya firmas de adherentes, los adherentes ya no tienen que estar. ¿Por qué? Porque dicen que eso quita, pues, la vinculación con las organizaciones políticas, ¿correcto? Esa es la esencia. Si están diciendo, en todo caso, que por eso no debe haber firma de adherentes, que no tienen relación con el partido político, entonces, ¿cómo quieren ahora que personas que ni siquiera son adherentes vayan y voten finalmente en una elección interna abierta? ¿Tiene lógica el análisis que hacen de su esencia con lo que estamos viendo en la práctica? Obviamente que no, totalmente contraproducente. O sea, en el mismo proyecto, digamos, plantean una dicotomía que no puede cómo compatibilizarse. En segundo lugar, ¿qué va a pasar en una elección primaria abierta? ¿Quién va a ser elegido? Lo que decía Marco Arana, se va a volver un mercado donde el voto, ¿quién va a acaparar? Los candidatos que tengan más dinero y que puedan poner movilidades para llevar a la gente que voten por su candidatura. ¿Eso es democracia? ¿Estamos solucionando un problema o estamos agravando un problema? Obviamente que estamos agravando. Y eso se va a crear un sistema dentro del partido político de más resquebrajamiento de los partidos. Porque una cosa es que, digamos, en igualdad de condiciones, de repente vamos a una elección, otra es que me traigan, pues, unos 200 ómnibus con personas y que vayan en filita a votar por ese candidato. Así se mercantiliza cada voto y dónde está la democracia. Por lo tanto, yo soy un convencido de que esas elecciones primarias abiertas no fortalecen a los partidos políticos bajo ningún punto de vista, no lo institucionalizan, sino que al contrario se vuelve, pues, una votación donde el que tiene más dinero lleva a votantes golondrinos. Son votantes golondrinos, porque no son del partido, no tienen ninguna relación, ni siquiera son adherentes, pero sí tienen que votar. Y sí creo que en las elecciones, cuando van los militantes, ¿por qué tiene que ser así? Porque los militantes finalmente saben en cada partido quién es quién, han seguido la trayectoria de ese líder, de ese miembro de ese partido. O sea, no es un voto al azar, no es un voto, digamos, un tiro al aire, no, es un voto consecuente de acuerdo a la militancia. Y eso sí, institucionaliza y fortalece a los partidos políticos. Porque en todo caso, ¿qué hago yo en un partido político? Tengo que hacer vida política partidaria, tengo que hacer, digamos, por ejemplo, comités para agrandar mi partido político, porque de esa manera me vuelvo visible. Y entonces eso al final ayuda a que los militantes voten por mí. No es simplemente que me presento y se acabó. Por eso es tan importante que esas elecciones primarias sean en base solamente a militantes. Ahora, una pregunta respecto al financiamiento por actividades proselitistas. Se tiene un tope anual de 100 UITs, no la tengo clara esta descripción. A ver, es, digamos, 100 UITs al año por cada partido, porque si fuera así, tan solo se podría recabar como fondos 415.000 soles en un año un partido político. Y eso se hace solamente en una actividad.
Entonces, por ejemplo, y pongo el caso clarísimo, yo tengo, por ejemplo, una actividad, cobro $200 por esa actividad, con 500 personas, y ya está copado esos 415.000 soles. ¿Por qué poner límites a actividades que previamente se va a informar al organismo electoral para que vaya y si quiere fiscalice? Yo estoy de acuerdo que haya una fiscalización máxima, sí, pero que no se ponga ese tope. ¿Por qué? ¿A quién limitan ahí? Limitan a los partidos políticos que tenemos, digamos, más, militantes, partidos que tienen más capacidad de convocatoria, porque finalmente una actividad, como digo, a ese tope. Entonces yo no lo veo correcto, es así en UITES, deberían volver a estudiar esto. Y en lo segundo, ¿cómo vamos a saber? Dice, personas sentenciadas por determinados delitos no pueden ser aportantes. Pregunto yo, ¿en qué momento yo voy a saber si ese militante o esa persona que quiere aportar tiene o no tiene antecedentes? Le digo, si vas a aportar a mi partido, tráeme tus certificados de antecedentes judiciales. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer ese discernimiento respecto a ello? Bueno, esos serían por el momento mis inquietudes. Y gracias. Gracias, congresista Becerril. Finalmente, congresista Beteta. Gracias, presidenta. Lamento que mi intervención tenga que hacerse cuando no están las personas que me hubieran ayudado quizás a responder algunos cuestionamientos y preocupación que he podido evidenciar de esta propuesta. Llama la atención, por ejemplo, cuando se plantea y se dice que la solución a los problemas que hoy atraviesa el país, porque así lo venden, ¿no?, es porque no ha habido participación de la ciudadanía. Entonces, ¿quiénes nos han elegido si no son los ciudadanos? O sea, escucho cuando dice no tienen legitimidad. ¿Cómo que no tienen legitimidad? Si nos han elegido en nuestras regiones. Por ejemplo, han habido ejemplos ya vividos sobre las elecciones primarias abiertas. En el 2006 no está ningún colega del partido aprista, pero ellos podrían dar fe. En el 2006 fui testigo cómo se pelearon en el partido aprista porque permitieron estas elecciones libres y habían candidatos, entre ellos empezaron a traer personas de diversos distritos para traer y poder votar por uno o cual candidato. Entonces, quienes tienen mayor posibilidad a ganar en estas internas son aquellos que pueden tener mayor recursos económicos o apoyos que le puedan permitir traslado de personas. Yo entiendo que esta propuesta muchas veces quieren imitarnos, ponen ejemplo España, ponen ejemplo Argentina, viven en otras realidades que no se ajustan en muchos de ellos a nuestra realidad. Para llegar muchas veces a la provincia, por ejemplo, de Marañón, son casi 2 días. Igual ellos, para que se puedan trasladar también a sufragar, no son de media hora. A veces tienen que ir de un día para otro para que puedan asumir ir a sufragar. Entonces, no se está tomando en cuenta los costos que va a generar. Ya no van a ser unas elecciones, van a ser prácticamente casi 4 elecciones que van a tener, porque nos dicen primero para que sean los partidos quienes puedan, nuevamente vamos, ¿no?, a dedo, puedan decir quiénes encabezan la lista para que ellos puedan ir a unas elecciones internas abiertas. Luego de estas elecciones abiertas, también nos permiten y dicen se tiene que reservar el 20% de invitados. Y luego vamos a todas unas elecciones donde que tendríamos que determinar, decimos que no es necesario tocar aquí la alternancia y la paridad porque vamos a verlo en otra norma, sí es cierto, pero también es necesario que no podamos dejar de no mencionar cómo va a funcionar estas listas de alternancia y la paridad. Lo que queda claro con toda esta satanización y que han llegado a criminalizar la política, porque eso es lo que están haciendo,
ya ningún ciudadano va a querer afiliarse. Esa es la preocupación. Se pide un número altísimo de afiliados. ¿Quién va a querer estar afiliada a un partido político si el solo hecho de estar afiliada a un partido político lo vetan para poder tener cargos en la administración pública? Desde ya están vetados. Entonces, con ese veto no vamos a poder quizás lograr ese objetivo, que puedan invitar a más personas que puedan afiliarse a un partido político. No solamente es eso. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, ser militante de un partido político si yo voy a ser sometida a unas elecciones primarias y previas a las primarias? Prefiero mejor empezar a marketear mi nombre, mis propuestas, para que cualquier partido me lleve como invitado y me coloque en el número 1. ¿Y quiénes son los que promueven? Justamente colegas congresistas que no tienen militancia, ¿no? Porque no tienen militancia, y muestra de ello es que se han pasado de la bancada de gobierno a otra bancada y ahora han vuelto a ser también gobernistas. Entonces, eso es algo que preocupa, y entiendo que aquellos que estamos seguros que la militancia es importante para los partidos políticos, desde ahí poder trabajar en bienestar del país, pero con toda esta satanización, yo creo que la mejor forma no son las que se están planteando de esta naturaleza. Hay algunas coincidencias que vamos a tener seguramente. Por ejemplo, yo particularmente, esa es una opinión personal, que en cuanto a la exigencia de firmas de adherentes, para que no puedan pensar que nos estamos pretendiendo no modificar porque no queremos que tal o cual personas puedan ser candidatos. De eso no se trata. Sabemos que pueden ir en vientre de alquiler, pueden ir de alguna forma, pero aquí lo que se trata es construir realmente partidos políticos sólidos que perduren en el tiempo. Y si nosotros vemos actualmente, sin ninguna soberbia, pero podemos decir que son pocos los partidos políticos que sí tienen vida diaria, vida política, actividades, que tienen bases, que tienen dirigentes, de que justamente no están seguramente representados de los partidos que están aquí en el Congreso, pero no tienen vida partidaria. Entonces, eso también es importante que debemos de abordar. Por ello, yo creo que merece un mejor análisis y estudio de todos ellos para que podamos abordar el tema con mayor seriedad, y no porque podamos tener mayores sanciones, mayor cancelación de las inscripciones de los partidos políticos, podemos mejorarlo, porque todo lo que se va quizás incrementando penas y sanciones, muchas veces no han resultado ser las mejores salidas para lo que se busca, tener partidos sólidos y en las próximas elecciones realmente aspirar a que lo que ocurre tanto en las elecciones regionales y congresales y nacionales no se vuelva a tener pues improvisaciones, ¿no? Las improvisaciones son las que han hecho daño al partido, no los partidos políticos. De manera individual, cada persona podríamos decir, porque se presentan como políticos y finalmente no les gusta. Y son los que primeros en satanizar la función que puedan estar ostentando en ese momento. Entonces, lo más práctico es deberían de quizás renunciar, irse a su casa, ¿no? Y dejar apertura para que los que realmente quieren hacer política puedan quedarse en ese espacio. Por ello, señora Presidenta, creo es necesario, urgente, para poder seguir avanzando con estos temas de las elecciones primarias, tenemos que saber el costo que va a generar al erario peruano, porque estos costos que se van a llevar adelante va a costar a cada uno de los peruanos. Con 300 millones solucionamos los problemas que tiene mi región en cuanto a infraestructura, solucionamos los grandes problemas que tenemos, las carreteras, saneamiento básico, muchos problemas del día a día que ocurre, podemos solucionar. Hoy, por ejemplo,
el incendio que ha sido imposible apagar horas tras horas, con gran pérdidas económicas para las personas, por no tener quizás mejores condiciones para los bomberos. En vez de regalar plata, quizás gastos innecesarios en publicidad y en otros temas, debieron el gobierno haber implementado en cada región para estar prevenidos ante estos temas que hoy le ha tocado a Huánuco en el caso del incendio, que ha sido imposible poder apagar horas tras horas, y esto genera un gran problema, y esperemos que el Ejecutivo tome conciencia y pueda implementar en cada una de las regiones, y los bomberos no tengan que seguir siendo los únicos que arriesgan sus vidas, ¿no? Y no poder quizás cumplir el objetivo de poder lograr apagar estos incendios sin que pueda ocasionar vidas o temas materiales, ¿no? Entonces, señora Presidenta, yo sí me gustaría saber monto exacto de lo que va a costar de implementarse este proyecto que ha enviado el Ejecutivo, cuánto va a ser el gasto que va a generar al Estado peruano. Gracias, congresista Melgarejo. Hay dos intervenciones que vamos a agotarlas el día de hoy para que no se queden pendientes. Son dos que quedan, así que congresista Espinosa y luego la congresista Úrsula Letona. Muchísimas gracias, Presidenta. En principio, agradecer a la doctora y a los doctores que nos acompañan del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, porque definitivamente es una discusión amplia y que tiene varios factores que podrían perturbar en el proceso, y por eso creo que es importante aclararlas ahora. Mi preocupación era cómo mejorar los partidos políticos en medio de un contexto de satanización y en medio de un contexto donde la propuesta básicamente señala de que no ha servido para democratizar y mucho menos para garantizar una mejor elección. Yo me pregunto si estamos hablando de que necesitamos mejores partidos políticos, ¿cómo garantizar mejores partidos políticos si la valla se baja? La valla para la elección de firmas. ¿Por qué? Porque esto te demuestra si tienes aparato para recoger tus propias firmas. Algunos señalan, sí, este es el tema de clientelismo. Hay que denunciar, y además con este sistema hemos estado 17 años, más de 17 años, y no hemos visto ninguna denuncia. Hemos visto dos denuncias, pero no hemos visto que ningún partido haya sido proscrito o anulado por ese sistema. Si hemos estado frente a esto, deberíamos haberlo hecho. Mi preocupación es, en estos momentos se han comprado para inscribir partidos 291 kits. ¿Qué nos garantiza ahora de que no seamos buenos la mitad de partidos? Esto solamente según las cifras de la OMPE a nivel nacional, y 180 regionales. En el mejor de los casos que se animen 90 a participar. Vamos a tener 90 más en las elecciones internas. ¿Cuál es el costo de estas elecciones internas? Las cifras preliminares que nos han señalado son 300 millones de soles. No sé si van a, después supongo, y hago esta pregunta a los organismos encargados. Acorde con la tecnología, efectivamente, podemos ahora contar con sistemas digitales o sistemas de verificación de las firmas. La firma biométrica se utiliza tanto en RNE como en las notarías. Entonces, y además la tecnología va más allá. Tú puedes colocar tu ojo y el iris es el que termina escaneado, y puedes garantizar la identidad y verificar si no hay una firma falsa o corresponde a una identidad falsa. Pero además no olvidemos que, si bien es cierto, ahora se critica el sistema de validación de firmas, hemos vivido validando firmas durante 17 años, porque además te devolvían por ejemplo, si tenías que inscribir un movimiento o un partido político, tenías que llevar el triple de las firmas. Y efectivamente no hemos visto que en esos momentos dijeran que las firmas eran falsas. Y cuando han sido falsas, creo que han habido procesos judiciales.
Por eso creo que para garantizar que no tengamos partidos cascarón, creo que tienen que haber 3 filtros fundamentales. El número 1, garantizar una valla mínima. ¿Y por qué se impuso una valla de 4%? Y es que eso no lo recordamos, y esto debería ser parte del background que debemos tener para evitar repetir las situaciones que hemos vivido. ¿Qué había en el 2009, en el 2010? Una proliferación de partidos políticos que eran cascarón y vientres de alquiler. ¿Cómo evitar eso? Subiendo la valla. Es más, la meta era 5%, pero como habían partidos que se estaban inscribiendo y era modificar las reglas de juego, se consideró una cifra de 4%. ¿Ahora no es válido? Es válido, porque tenemos todavía 29 partidos, de los cuales solo 6 tienen representación congresal. Y este es también otro tema que deberíamos de ver. Hay muchos, aparentemente, bancadas que solo tienen membrete, solo son membrete. ¿Cómo fortalecemos la democracia, la institucionalidad, la formalidad con membretes que cuando vienen aquí para tener posicionamiento y presencia política, utilizan un membrete de partidos que no existen? Esta es la calidad de la democracia que queremos mejorar, entonces creo que deberíamos empezar por ahí. ¿Cómo evitar también el transfugismo? Que esa es una forma de mejorar la calidad de la representación. Ese sería el tema número 1, la contradicción que existe entre fortalecer los partidos políticos y la forma, creo que también ya la congresista Beteta había señalado, de cómo fortalecer realmente y evitar partidos cascarón o partidos que no ayuden a construir democracia, porque después tenemos gente gritando, disuelvan el Congreso, o gritando, incendien o sea, tenemos que trabajar en un tema de concientización de valores democráticos, y que parte de esos valores democráticos es construir partidos que no sean cascarón, sino que sean vehículos de las preocupaciones ciudadanas que tienen los ciudadanos. Las elecciones internas obligatorias, abiertas, cerradas. Yo me pregunto, en una sociedad totalmente aislada del sistema político, donde todos reniegan de los políticos y donde todo el sistema ha contribuido, si hoy tenemos una situación de satanización, es porque, claro, todos los días tienes gente diciendo hay blindaje, cuando no son capaces de analizar cuáles son los parámetros para definir una demanda constitucional que es totalmente diferente a una demanda judicial o a una demanda de otro tipo. Por eso creo que es importante que quienes apuestan o quieren seguir una vida política, mínimo tendrían que hacer una carrera política o haber ingresado a ser regidor o a ser consejero o haber pasado por el Congreso, porque de ninguna manera puedes garantizar a alguien que tenga valores democráticos cuando no conoce y puede prestarse a interpretaciones lo que ellos pueden leer en la Constitución. En segundo lugar, el nivel de ausentismo se ha incrementado en las últimas elecciones. En el 2006 teníamos 87% de participación. En el 2010 disminuyó a 85%, en el 2014 a 85%, en el 2018 a 79%. Es decir, la abstención o el ausentismo o la no participación supera el 20%, precisamente por diversos factores. La gente en el Datén del Marañón, ¿cuánto se demora en venir a su centro poblado? Y sin ir muy lejos, en nuestras localidades, en la sierra, en Huánuco, en Amarilis o en Piura, para ir a Huarmaca, en Putumayo, que el peque y utilizan 2 días solo para trasladarse, obligar a la ciudadanía a ir unas internas y después nuevamente a unas elecciones generales. ¿Cuál es el costo para ese ciudadano? Entonces, por ahí también habría que mirarlo. La votación, los fondos para propaganda no están definidos, y a mí también me preocupa el poder fáctico de estas elecciones internas. Me pide una interrupción la congresista Beteta. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido de la preocupación de la congresista Espinosa,
Ojo, que no solamente estaríamos hablando del costo que va a generar la convocatoria a estas elecciones internas por parte del jurado y la OMPE, porque tienen que instalarse los jurados electorales especiales. Ahora se paga también a los miembros de mesa. Luego, el gasto que va a tener el Estado peruano para la publicidad. O sea, esto es importante, que tenemos que saber y ser consciente lo que vamos a asumir. Al parecer el Ejecutivo no lo tiene claro. Cree que con esto se soluciona el problema, pero la anemia se incrementa. La reconstrucción del norte sigue igual. No hay nada. Entonces la educación, de la misma forma, los colegios están cayéndose, hasta el momento no se han podido reconstruir. Entonces es necesario que la población pueda entender las razones por las cuales nosotros decimos que esta propuesta que ha planteado el Ejecutivo no es la solución a los problemas. Creo hay otras fórmulas que podemos ir avanzando y mejorando, creo, en cuanto a la elección de las listas internas, que esto tienen que tomar conciencia también cada líder de cada partido político. Gracias, congresista. Congresista Espinosa. Gracias, congresista. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, la preocupación es cuánto cuesta esta elección abierta, cuánto estamos dispuestos a pagar. La democracia definitivamente tiene un precio, pero hay que también ver los sobrecostos, ¿no? En este caso, cuánto significa movilizar todo estas nuevas elecciones internas. Después, yo me pregunto cómo vamos a enfrentar el tema de las anticampañas, por el clientelismo que genera este mecanismo, porque no necesitas haberte esforzado trabajando como militante de un partido, porque fácilmente puedes invitar a un candidato, y un candidato que tenga mucho dinero, que te trae 20 ómnibus a votar por él. Entonces, ¿qué calidad de representación estamos garantizando? ¿Cómo vamos a incentivar a más gente que participe en la política si pueden hacerlo de la noche a la mañana solamente con el factor dinero? Las anticampañas. Bueno, vamos a generar un mercado negro, ya hay un mercado de clientelismo, el mercado negro de personeros y de portátiles que se ofrecen en cada campaña a uno y a otro candidato. Con este sistema no vamos a ayudar a mejorar la calidad precisamente de la representación, sino a generar mercados de clientelismos para fomentar la participación de un candidato que pueda tener dinero. El mercado, y la otra preocupación es, vamos a hacer las elecciones internas, pero además hay un calendario que nos han advertido que tendríamos que respetar. Vamos a llegar a ese calendario y todo el esfuerzo realizado, ¿para qué? Porque al final las elecciones congresales se van a decidir en segunda vuelta. Bueno, según la propuesta del Ejecutivo. En segunda vuelta. Al elegirse en segunda vuelta, significa que entran los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votación. O sea, hemos hecho todo un gran esfuerzo por listas cerradas, bloqueadas, que aún no tienen todavía cómo ingresar. El tema de la paridad y el tema de los invitados. Y que después de tanto esfuerzo, vamos a tener solamente bipartidismo. ¿Por qué? Porque se va a elegir entre los dos candidatos que tengan mayor opción de ser presidente de la República, y después que se elija vamos a elegir a los representantes al Congreso. Entonces hemos hecho tanto esfuerzo para terminar con un bipartidismo. Estas sí son preocupaciones que deberíamos resolver. La incoherencia de la propuesta significa situaciones de conflicto en un proceso electoral. Y por eso creo que además una de las preocupaciones debería también ser cómo vamos a prevenir estos factores de distorsión en el proceso de internas. Finalmente, creo que la sensatez nos va a ayudar a encontrar una vía, pero que esta vía ojalá que nos hubiera ayudado a reconciliar con la ciudadanía y a entender cuál es la función política. Lamentablemente, seguimos con un discurso que ha señalado al Congreso como la causa de todos los males, cuando el Congreso solamente legisla.
Y esta creo que también es parte de la democracia, ayudar a tener parámetros que por lo menos te ayuden a determinar qué tipo de democracia, qué tipo de partidos quieres, qué tipo de candidatos vas a colocar en la palestra y sobre todo cuál es la fortaleza de esta sociedad democrática que al final abre una elección abierta, abre las puertas, pero que no te ayuda a determinar la calidad de representantes que el pueblo está demandando. Y esto sí debería ser un tema de preocupación y de debate. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Úrsula Letona.